TRC, ¿no? Para que este posteriormente active a la fibrinólisis. Entonces, de esta forma, como último proceso de hemostasia, tenemos al plasminógeno, ¿no? Que este se encuentra circulando de forma inactiva en el plasma y se va a activar para convertirse en plasmina y lisar así el coágulo que tenemos. Esa lisis o esa hemodilución que se va a producir de ese coágulo se conoce como productos de degradación de la fibrina, ¿no? Entonces, estos se van a dar gracias a que se puede hidrolizar o se puede degradar este coágulo gracias a la degradación del factor 5 y del factor 8 de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿cómo activo esta fibrina? Por el factor 13, la fibrina estimula al factor 13 y se va a dar lugar al plasminógeno, que es la forma inactiva, dijimos, que se encuentra circulando, y de la misma forma tengo inhibidores y activadores a su vez, ¿no? Para llegar a la plasmina. ¿Quiénes son los activadores o los que estimulan esa formación de la plasmina o de esa conversión del plasminógeno a plasmina? El más importante, el activador de plasminógeno del tipo tisular. Cuando estemos viendo la parte de anticoagulación, vamos a ver que hay anticoagulantes, como hemos dicho, que aumentan o estimulan la formación de esta fase de fibrinólisis. ¿Y gracias a qué se va a ver estimulada esta fase? Gracias al activador de plasminógeno del tipo tisular, ¿no? Como por ejemplo el tenesteplasa tenemos el más utilizado. Y de esta forma también tenemos los inhibidores negativos, que sería el inhibidor del activador del plasminógeno, ¿no? De esta forma también llegamos a un equilibrio dentro de la formación de la plasmina para que no tengamos un activador netamente positivo. Imagínense si también tendríamos solamente un activador positivo, entonces nunca fisiológicamente podríamos tener la formación normal del coágulo, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre ambas partes. Y bueno, por última instancia, asociada a la fibrinolicina, tenemos la activación de la plasmina y de esta forma esa fibrina que era insoluble la vamos a degradar en los productos de degradación de la fibrina, como dijimos, y se va a resolver ese coágulo y tan solo va a quedar reparada la parte lesionada del vaso, ¿no? Y no así obstruyendo la parte luminal del mismo. Entonces, ¿qué nos va a pasar si van a fallar estos mecanismos de la hemostasia? Entonces, fácilmente o clínicamente puedo ver lesiones desde menores hasta máximas, ¿no? Como por ejemplo petequias, como vemos en la imagen, equimosis o hematomas en algunos casos, entonces colecciones, ¿no? De sangre. Por esta razón, cualquier tipo de lesión o evidencia clínica que por la más mínima que yo vea evidenciada, pues tengo que pedir un coagulograma completo para saber dónde se encontraría en este caso la lesión o la repercusión a nivel de la coagulación, ¿no? Y ya hemos visto que laboratorios podría solicitar y en dónde específicamente yo voy a identificar la alteración que presenta, ¿no? ¿Qué más puedo ver? Algo más agravante, pues serían hematomas, hemartrosis, hematemesis, ¿no? En mayor razón o en mayor proporción en este caso, porque no está ayudando mi vía extrínseca o mi vía intrínseca de la coagulación, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas a tomar entonces? Estas también ya les hemos explicado. Solo para mencionar, pues, el tiempo de sangría, el tiempo de agregación plaquetaria, el APTT, el TP, el tiempo de trombina, ¿no? Y dijimos cada una que estudiaba y que valoraba tanto la acción de las plaquetas, la cantidad de las mismas, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca de la coagulación. Voy a valorar con el APTT, el TP, ¿no? Entonces, todo eso está completamente evaluado fisiológicamente para que yo sepa dónde existe la alteración a nivel de la coagulación. Entonces, previamente con eso explicado, ya nos vamos a ubicar un poco más en cuanto a la acción de los anticoagulantes, ¿no? Como habíamos dicho en la anterior clase, en las primeras diapositivas, que dijimos que las heparinas actuaban a nivel de la antitrombina, ¿no ve? Estimulaban ese inhibidor de la acción de la trombina para que no se produzca su acción. Entonces, ¿dónde se encontraba la trombina en la anterior diapositiva que hemos visto? Es la vía final de la coagulación, ¿no? De la
cascada de la coagulación. Entonces estimula esa parte para que no se active. ¿Y dónde actúa el factor o la heparina de bajo peso molecular, como ser la enoxaparina? Directamente sobre ese factor 10 activado, la vía común de la coagulación, para que esa no se active, ¿no? Y de esa forma, si no se va a activar el factor 10 de la coagulación, pues no voy a tener activación ni de protrombina, ni de fibrinógeno, no se va a dar lugar nada de lo que viene posteriormente. En cuanto a los anticoagulantes orales, que hemos dicho que inhiben a los factores K dependientes, de la misma forma no pueden ejercer su acción. Y como estábamos diciendo, estos tienen que ser tomados unos 3 a 5 días antes de que yo quiera que ejerzan su acción, ¿no? Por eso simultáneamente doy el tratamiento con anticoagulantes, ya sea con heparina o con heparina de bajo peso molecular, para esperar hasta que se dé la acción de la misma, pues yo pueda llegar a un nivel de anticoagulación deseable. Pero siempre ante cualquier anticoagulante que yo voy a utilizar, siempre ver indicaciones, contraindicaciones, ¿no? Para ver que no haya una mayor repercusión hemodinámica, en vez de evitar que se produzca un evento embólico a mi paciente, puedo producirle un efecto contrario, que es un sangrado. Entonces, cuando utilizo anticoagulantes orales, más conocido o el más utilizado en nuestro medio, como es la warfarina, tengo que tomar en cuenta otros medicamentos asociados, porque sobre todo la warfarina, ¿en quiénes los damos? Más que todo lo utilizan los ancianos, ¿no? Porque son los que más tienen predisposición a efectos cardiovasculares, son los que más tienen miocardiopatías, fibrilaciones, valvulopatías o antecedentes de ACVs isquémicos, y no solamente tienen esa enfermedad cardíaca, también algunos se asocian a tener antecedentes epilépticos o tener o ser diabéticos o ser pacientes renales, ¿no? Por esta razón tengo que tomar todo eso en cuenta para indicar el tratamiento de la anticoagulación. En el caso de los AINES, pues tengo que tomar en cuenta que son potenciadores de la acción de la warfarina. Por esta razón, pues yo no voy a poder empezar con una dosis plena de warfarina, que es, dijimos, los comprimidos vienen de 5 miligramos, ¿no? Tengo que empezar en una dosis baja, le daré un cuarto o mitad tal vez, para empezar, si ya sé que mi paciente tal vez tiene una artritis reumatoidea o tiene como antecedentes lupus, ¿no? Entonces, tengo que empezar con bajas dosis para que no se me extienda ya también y se pueda formar un sangrado en mi paciente. Entonces, saber si tiene antecedentes de uso de antiinflamatorios o saber si está utilizando antibióticos, tal vez por un proceso infeccioso. En el caso de la eritromicina y la ciprofloxacina son potenciadores. En el caso de antiparasitarios, el metronidazol de la misma forma. Los hipolipemiantes también. Y a saber que los pacientes con antecedente de trombos, pues son los que en su mayoría tienen predisposición por las dislipidemias que hacen, ¿no? Por los eventos arteroembólicos que hacen. Entonces, tener cuidado, porque a este tipo de pacientes que les damos estatinas o fibratos, ¿no? Como sea el benzafibrato, la simvastatina o la atorvastatina que utilizamos. Entonces, por esta razón, si sé que le voy a dar tratamiento, pues tengo que utilizar bajas dosis para llegar a mi nivel de INR que quiero en mi paciente. O psicofármacos como la clorpromacina también. Y otro efecto contradictorio es que hay también inhibidores. Muchas veces se le da el tratamiento al paciente, le hago los controles, no me llega a mi nivel de INR y tal vez el paciente no me avisó, no se indagó que además de tener un evento, un riesgo cardiovascular, está tomando pues otro medicamento, y por esta razón la acción de mi warfarina no está llegando a lo que yo deseo. Entonces, este tipo de medicamentos, quienes son, por ejemplo, la rifampicina, utilizan los pacientes con tuberculosis, por ejemplo, o pacientes que están tomando por algún evento bacteriano, como el Acinetobacter, que tiene esa acción, ¿no? Barbitúricos, como ser la fenitoína, la carbamazepina, antivirales como el ritonavir. Entonces, todo esto tengo que tomar en cuenta, más si está asociado a este tipo de medicamentos, ¿no? Como dijimos, lo que queremos nosotros es llegar a nuestro nivel de INR normal. Sabemos que el INR normal es de 1 a 1.2, ¿no? Es lo normal en un paciente que no está recibiendo anticoagulantes orales.
Un paciente normal que no recibe ningún antiagregante, ningún anticoagulante, pues normalmente va a tener un INR de 1 a 1.2. Pero si yo quiero llegar a una anticoagulación plena para evitar que tenga esa predisposición de formación de coágulos, pues tendré que hacer mis controles de INR y TP, y los mismos tienen que llegar a 2 a 3 de valor normal. Como profilaxis, que quiere decir que ese paciente ya tuvo un evento cardiovascular y quiero evitar que nuevamente presente. Los pacientes con ACV isquémicos hicieron ya un evento, es fácilmente durante el año o durante el siguiente año que tengan la predisposición de volver a tener un segundo evento. Por esta razón hago una profilaxis con la warfarina y tiene que ser mi valor de 2 a 3. ¿En qué tiempo yo voy a pedir este nivel de coagulación? Si estamos diciendo que la acción es de 72 horas a 5 días, pues tengo que pedirle de 3 a 5 días, ¿no? Si no me ha llegado, pónganse que yo le he pedido el control y mi INR está en 1.5, pues me falta llegar a ese nivel de anticoagulación plena. Entonces el control se hará primero 2 veces a la semana, después semanalmente y después mensualmente, ¿no? Así se hacen los controles de anticoagulación en los pacientes. ¿En qué pacientes? Pues en los pacientes también que tienen trombosis venosa profunda, como habíamos visto en parte del sistema de T, pacientes con eventos de tromboembolismo venoso, ¿no? Eso significa esa sigla. Pacientes con antecedentes de fibrilaciones auriculares, no valvulares, ¿no? Las fibrilaciones auriculares no siempre están asociadas a alteraciones a nivel de las válvulas, pueden ser también alteraciones a nivel cardíaco, netamente a nivel del miocardio, ¿no? A nivel de la electroconducción también. No siempre asociada a alteraciones valvulares. Lo mismo de 2 a 3, valvulopatías, MINER de 2 a 3, miocardiopatías dilatadas o insuficiencias cardíacas también tienen predisposición a la formación de coágulos, por eso tenemos pacientes isquémicos de etiología cardioembólica, no solamente ateromatosa, y el INR tiene que ser igual de ese nivel 2 a 3, ¿no? Pacientes con prótesis valvulares cardíacas, igual 2 a 3, y en estos dos últimos necesitamos un mayor nivel de INR, prótesis valvulares o pacientes con infartos de miocardio agudos ya muy recurrentes, ¿no? Entonces necesitamos de 3 a 4. ¿Qué pasa si mi anticoagulación se prolonga ya también al otro extremo, ¿no? El otro dijimos que no llegaba a nuestro nivel de anticoagulación deseable, pero ¿qué pasa si se pasa como a 5, por así decir, ¿no? Esto lo hemos hablado también en la práctica, si se acuerdan, ¿quién me podría ir bajo el efecto, en contra del efecto de esta anticoagulante oral como antídoto, por así decirlo? Pues depende, ¿no?, de la clínica del paciente. Si mi paciente no está con signos evidentes de sangrado activo, pues ¿qué puedo hacer? Inmediatamente discontinuar el tratamiento de la warfarina. Pero hemos dicho que como así tarda en hacer su acción, la warfarina de 3 a 5 días, de la misma forma si yo discontinúo la warfarina, va a tardar también de 3 a 5 días en totalmente ser nula su acción. Por esa razón, quedamos en este caso vitamina K, ¿no? Y si mi paciente pues está sangrando inmediatamente, entonces plasma, ¿no? Para corregir ese INR inmediatamente. Los efectos adversos también tienen los anticoagulantes orales. Por ejemplo, las hemorragias, como hemos dicho hace un momento, pero siempre y cuando yo me pase del nivel de INR que estoy tratando, ¿no? O tal vez algún medicamento que se ha asociado y ha activado mucho más la acción de mi warfarina. Pocas veces hay, es un poco porcentaje más bien, necrosis cutánea, puede haber alopecia, es otro efecto secundario, y como habíamos dicho, alteraciones también a nivel de cartílagos traqueobronquiales. Malformaciones fetales puede existir también. Otros anticoagulantes o trombolíticos, en este caso sería la estreptocinasa y la urocinasa. ¿Qué va a hacer este? Van a lisar directamente la fibrina. Entonces, si van a lisar directamente la fibrina, ¿sobre qué estarían actuando? Como hemos dicho hace un momento, a nivel de la última etapa de la hemostasia, ¿no ven? A nivel del plasminógeno. ¿Qué van a hacer? Van a estimular esa acción mediante la activación de la plasmina, ¿no? Entonces se va a incrementar esta activación, es mucho más fácil resolver
o lisar la acción de la fibrilina, pues de esta forma no se va a producir ese trombo que esté produciendo la alteración o el infarto a mi paciente, ¿no? Entonces, en este caso, las dosis las tenemos acá. ¿En qué casos se podría utilizar este tipo de anticoagulantes? En infarto agudo de miocardio, en tromboembolismo pulmonar, oclusiones arteriales o trombosis venosa profunda, ¿no? Y generalmente se lo utilizan de vía endovenosa. Efectos secundarios, como siempre vamos a ver, lamentablemente las hemorragias, ¿no? Si nos pasamos también de las dosis, muchas veces se puede ver esto, o las contraindicaciones, que también es reiteradas las que estamos diciendo, sobre todo eventos cerebrales, ¿no? Antecedentes de tratamientos quirúrgicos en los últimos meses o accidentes cerebrales de tipo hemorrágico o hemorragias a nivel gastrointestinal, tengo que tomar en cuenta para evitar un tratamiento con anticoagulación. Eso sería dentro del tratamiento de la lisis de ese coágulo como tratamiento terapéutico que hemos dicho, ¿no? Pero los antiagregantes son otros, que más que todo que son los inhibidores de la función plaquetaria, por eso es antiagregantes, que los vamos a utilizar en este caso más como tratamiento profiláctico, ¿no? Para evitar, si ya sé que mi paciente, por ejemplo, tiene una predisposición por una patología de comorbilidad, entonces puedo utilizarla. Por ejemplo, que utilizamos como profilaxis la aspirineta, ¿no? Tan utilizada, que ya los pacientes desde mayores de 55 años utilizan la aspirineta como dosis de profilaxis de 100 miligramos, ¿no? Para evitar efectos ateroembólicos a futuro, porque ya hay una predisposición desde esa edad a este tipo de eventos. Entonces, dentro de los inhibidores de la función plaquetaria tenemos 4, que son los inhibidores del tromboxano A2, que hace un momento lo hemos mencionado, ya dijimos para qué se servía el mismo. Las tienopiridinas también, los fármacos que incrementan la concentración plaquetaria del AMP cíclico, que es otro estimulador de la agregación plaquetaria, y los antagonistas del complejo glucoproteico del 2B3A. ¿Se acuerdan de esta glucoproteína que se adhería al receptor para la acción o la agregación también? Esta se encuentra a nivel de la membrana plaquetaria, ¿no? Entonces, cada uno tiene su acción. Entonces, ¿cuáles serían dentro de los antagonistas del tromboxano A2? Está la aspirineta. ¿Qué hace la aspirineta? Inhibe a la acción de la COX-2, ¿no? Y la COX-2, ¿qué hace? Es la estimulación o la producción del tromboxano A2. Si no voy a inhibir esa acción de la COX, entonces no voy a tener la formación del tromboxano. ¿Y qué dijimos que hacía el tromboxano? Estimulaba a la agregación plaquetaria y también producía una vasoconstricción, ¿no? Tanto en la función vascular como en la función plaquetaria. Entonces, si voy a ir en contra de esa acción, no voy a tener una formación de coágulo y por eso me sirve terapéuticamente o es ideal este fármaco, ¿no? Dosis profilácticas desde 75 miligramos a 100 miligramos diarios, y la dosis terapéutica sería de 325 miligramos día, ¿no? Esta dosis la utilizo en pacientes con infarto agudo de miocardio, ¿no? Además de utilizar la torvastatina, también 80 miligramos en dosis inmediata para evitar hasta que haga mi diagnóstico, haga mi laboratorio, mis enzimas cardíacas, y todo ello hasta que salga como dosis inmediata para evitar una repercusión de hipoperfusión a nivel cardíaco, pues esa es la dosis, ¿no? Si no, de 75 a 100 miligramos. Y lo bueno de esta acción es de 5 a 7 días, la duración del efecto de la aspirineta, ¿no? Esto, pero también entonces hay que tomar en cuenta cuando mi paciente, pues, por ejemplo, va a entrar a una intervención quirúrgica, ¿no? Si tomando en cuenta que la duración del efecto es de 5 a 7 días, ¿no? Entonces, si estoy diciendo que va a actuar ante la antiagregación plaquetaria, entonces, ¿qué laboratorio o qué acción laboratorial voy a ver que está alterada? Pues el tiempo de sangría, ¿no? Porque hemos dicho que el tiempo de sangría valora la adherencia y la acción plaquetaria. ¿Qué o cuáles son las indicaciones? Pacientes, como hemos dicho hace rato, con infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular lo utilizamos bastante porque son predisponentes a realizar trombos o pacientes con ACV isquémico, ¿no? En su mayoría de 100 miligramos, como dijimos, a no ser que sean pacientes con infarto agudo de miocardio, ¿no?
Efectos secundarios, pues sangrado gastrointestinal. Si hay un paciente con antecedente de úlcera gástrica, pues no le voy a poder dar la aspirineta, ¿no? En ese caso no sería posible utilizarla. Y otro antiagregante, el segundo antiagregante de la segunda familia que corresponde a antiagregación plaquetaria serían las tienopiridinas, como la ticlopidina. Pero la más conocida, aparte de la ticlopidina, es el clopidogrel, ¿no? Es el que tengo más en mi medio para la acción. Esta actúa sobre el ATP. El ATP, ¿qué era? Era otro estimulador de la liberación de